Entre canciones y consignas. Corrían los años 60 en Cuba. Era una mañana tibia y el sol se filtraba por las persianas de madera. Desde el viejo radio de la cocina se escapaban melodías infantiles que llenaban la casa de inocencia. Recuerdo despertar con la voz dulce de una cantante entonando El patito enamorado mientras mi madre me preparaba el desayuno. Aquella canción del patito blanco suspirando de amor por una mariposa que volaba demasiado alto me hacía sonreír medio dormido. Yo tarareaba el estribillo sin entender del todo la historia, pero sintiendo la ternura en cada nota. Mi madre, a veces con una sonrisa distraída, canturreaba por lo bajo junto a la radio mientras removía mi café con leche. En esos instantes, mi hogar olía a tostadas y a café, y sonaba a risas de niño mezcladas con canciones infantiles. Sin embargo, entre tanda y tanda musical, se colaba de pronto la voz seria del locutor con algún mensaje de la revolución. Podíamos estar escuchando Barquito de Papel, esa canción tan alegre donde un niño pedía barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar, yo quiero conocer a niños de aquí y de allá. Y al terminar la música aparecía una voz grave proclamando, pioneros por el comunismo. Al instante, casi por reflejo, yo y otros niños respondíamos en coro, seremos como el Che. Era curioso, pasábamos de la inocencia de un juego de fantasía, soñar con navegar en un barquito de papel para hacer amigos en tierras lejanas, a la solemnidad de un lema patriótico en cuestión de segundos. En mi niñez aquello no parecía extraño, era simplemente parte del ambiente cotidiano. La radio no solo nos arrullaba con rimas y cuentos, sino que también nos recordaba que crecíamos arropados por la revolución. Camino a la escuela, esas canciones seguían en mi cabeza. Veía a otros niños de mi barrio con sus uniformes sencillos y la pañoleta de pionero al cuello, algunos silbando las melodías que habíamos oído en la radio al amanecer. Una vecina asomada al balcón tarareaba Cuba, qué linda es Cuba, aquella tonada patriótica que todos nos sabíamos. Yo incluso cantaba bajito la frase pegajosa, Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Me acuerdo que una vez le pregunté a mi padre qué significaba un Fidel que vibra en la montaña, lo había escuchado en esa canción y, con la inocencia de mis 5 o 6 años, no entendía que hablaban del comandante en la Sierra Maestra. Mi padre rió y me despeinó con cariño, diciéndome que Fidel era el líder que nos había regalado aquellas nuevas mañanas de canciones y esperanza. Yo no comprendía del todo, pero notaba el orgullo brillando en sus ojos. Al llegar a la escuela primaria, el patio ya bullía con la energía de los niños. Nos formábamos en filas ordenadas para el matutino, ese acto cívico que inauguraba cada jornada escolar. En fila, con la camisa bien metida por dentro y los zapatos lustrados con esmero por mi madre la noche anterior, me sentía importante. Recuerdo que a veces alguna maestra joven llevaba una guitarra y todos juntos entonábamos canciones. Un día cantamos Cuba, qué linda es Cuba a todo pulmón mientras izaban la bandera. Nuestras voces agudas repetían el coro una y otra vez, y más de uno agitaba banderitas de papel con entusiasmo. Apenas terminaba la última estrofa, el director de la escuela, un hombre serio pero afable, de voz potente, levantaba el puño y lanzaba la consigna, pioneros por el comunismo. Y nosotros, decenas de chiquillos llenos de vida, respondíamos a grito limpio, seremos como el Che. Era un grito sincero y entusiasta, aunque en realidad ninguno de nosotros conocía a profundidad qué significaba ser como el Che. Che Guevara, para nosotros, era la imagen sonriente con boina que colgaba en el mural del aula, al lado de la foto de Camilo y del retrato de José Martí. Era el nombre que los mayores pronunciaban con respeto casi sagrado. Imitábamos ese respeto sin cuestionarlo, levantar la mano derecha junto a la frente en el saludo pionero y prometer ser valientes, estudiosos, generosos como el Che era simplemente parte de nuestro mundo. Igual que jugar a las bolas o volar papalotes. El salón de clase era humilde, con pupitres de madera gastada que habían visto varias generaciones de alumnos.
Sobre la pizarra verde oscuro, además de las tablas de multiplicar, solían aparecer frases del día, citas de Martí sobre la educación o lemas revolucionarios escritos con tiza blanca. En una esquina del aula, un cartel colorido mostraba a un grupo de pioneros sonrientes rodeando a Fidel Castro. En letras rojas brillantes se leía: "Seremos como el Che". Yo me sentaba a veces mirando distraído ese cartel, pensando más en qué habría de merienda que en la carga ideológica de aquellas palabras. La maestra, que era muy dulce con nosotros, nos contaba historias de héroes revolucionarios con el mismo tono con que nos narraba cuentos infantiles. Una mañana nos habló de la Sierra Maestra casi como si fuera un cuento de hadas, con barbudos valientes que bajaban de la montaña para traer justicia. Esa misma mañana, antes del recreo, nos enseñó una canción nueva sobre la alfabetización. Mezclábamos aprendizaje y patriotismo sin distinguir frontera entre uno y otro. Éramos niños viviendo en un país en efervescencia, y todo llegaba mezclado a nuestros oídos, la canción inocente y la consigna seria formando un solo paisaje sonoro. En el recreo corríamos al patio con el bocadito de guayaba que nos daban de merienda, y muchos seguíamos cantando por iniciativa propia. Recuerdo a mi mejor amiga, Lucía, dando vueltas a la rueda mientras entonaba Barquito de Papel con otros compañeros. Formaban una ronda debajo de un almendro frondoso, cantando eso de "Yo quiero conocer a niños de aquí y de allá y a todos llevar mi flor de amistad". Mientras ellos jugaban, yo me quedé un momento observando desde la sombrita, masticando mi pan con guayaba. Era una escena llena de alegría infantil, risas, voces desafinadas de niño, palmas que marcaban el ritmo. De fondo, desde alguna parte, alcanzaba a oírse la radio que el conserje ponía bajito en su cubículo. Sonaba una marcha revolucionaria o quizás un anuncio oficial, no lo recuerdo bien, pero sí sé que unos minutos después, cuando sonó el timbre para volver a clases, todavía tarareábamos la melodía del Barquito. En casa por las tardes, la rutina continuaba mezclando lo lúdico con lo político sin que yo lo notara. Mi abuela me sentaba en el portal a tomar el fresco del atardecer. Ella me enseñaba adivinanzas y trabalenguas de su propia infancia, de antes de la revolución, mientras en la radio sonaba la voz del propio Fidel dando algún discurso largo. A veces jugábamos a bajar el volumen cuando hablaba el comandante y subirlo en los intermedios musicales. No era falta de respeto, simplemente yo era un niño impaciente que prefería las canciones a las largas peroratas que no entendía. Mi abuela, con toda su sabiduría, equilibraba las cosas, me susurraba: "Escucha, que esto es importante", cuando el noticiero hablaba de nuevos logros como la inauguración de una escuela o el éxito de la zafra azucarera. Y luego me guiñaba un ojo cómplice cuando volvían a poner El Patito Enamorado en Radio Progreso, dejándome saber que también era válido disfrutar de esas pequeñas alegrías. En la radio de la noche, justo antes de acostarme, pasaban un programa infantil donde narraban cuentos. Tía Tata contaba cuentos, creo que se llamaba así la locutora cariñosa que me hacía imaginar príncipes y dragones, pero al acabar, inevitablemente, la emisión cerraba con un "y hasta mañana, pioneritos. Recuerden, seremos como el Che". Y así me iba a dormir, con los ojos pesados y la mente llena de hadas, patitos enamorados y héroes guerrilleros en el monte, todo revuelto en mis sueños. Algunas noches, después de acostarme, alcanzaba a oír conversaciones apagadas de los adultos en la sala. Mis padres creían que yo dormía, pero yo hilaba retazos de lo que decían. Hablaban de la escasez de algún producto, de un vecino que se había marchado a Miami, o de las nuevas consignas que llegaban a la escuela. No entendía mucho, solo percibía tonos a veces preocupados, a veces esperanzados. En especial recuerdo la noche de octubre de 1967 cuando anunciaron por la radio la muerte del Che Guevara. Mis padres se quedaron en silencio largo rato, mi madre sollozó quedamente, y mi padre dijo con voz seria: "Ahora sí que tendrán motivo los pioneros para decir su lema con el corazón". Yo,
desde mi camita, apreté fuerte mi osito de peluche sin comprender por qué la idea de ser como el Che de pronto les daba tanta tristeza. Al día siguiente, en la escuela, nos formaron para un pequeño homenaje. Cantamos canciones patrióticas en voz baja y nuestro maestro nos explicó que el Che se fue a conquistar nuevos horizontes y que nosotros debíamos seguir su ejemplo. Ese día repetimos la consigna con un fervor diferente, aunque en mi mente infantil seguía sin quedarme claro a dónde se había ido exactamente el héroe de los pósters. A pesar de todo, mi infancia transcurrió feliz. Recuerdo con cariño las rondas, las risas, la radio siempre encendida con su mezcla única de música y mensajes. Entre juegos de carreritas y tareas escolares, también jugábamos a ser revolucionarios. Hubo tardes en que, armados con palos a modo de fusiles de juguete, mis amigos y yo nos internábamos en un jungla imaginaria en el solar trasero, creyéndonos barbudos legendarios. ¡Y viva Fidel!, gritábamos jugando a la guerra libertadora, para luego, cansados de la hazaña, sentarnos bajo un árbol a compartir una naranja mientras alguno empezaba a tararear un blanco patito vivía feliz. Sin preocupación. Así de natural era para nosotros transitar de la épica a la inocencia en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, con los años y la distancia del tiempo, contemplo esos recuerdos con una mezcla de ternura y reflexión crítica. Me enternece rememorar al niño que fui, el que se emocionaba con un simple barquito de papel navegando en una palangana de agua de lluvia. Y que al mismo tiempo alzaba su voz en un lema cuyo significado profundo no podía aún comprender. Me doy cuenta de cómo la alegría infantil convivía con una fuerte presencia ideológica en cada rincón de nuestra vida diaria. Las canciones nos regalaban risas, fantasías y valores de amistad. Las consignas nos inculcaban ideales, disciplina y un sentido de pertenencia a algo más grande. No sabíamos dónde terminaba el juego y dónde empezaba el adoctrinamiento. Gritábamos seremos como el Che con la misma ingenuidad con que cantábamos el patito enamorado, sin ver contradicción alguna, porque para nosotros no la había, todo formaba parte de ser un niño cubano en aquellos tiempos. Evoco aquellos días con cariño, porque en medio de la propaganda y las consignas, nuestra inocencia supo forjar momentos genuinos de felicidad. Pero también los recuerdo con conciencia crítica, entendiendo ahora cómo aquellas voces de la radio y de la escuela buscaban moldearnos. Fuimos pioneros cantores de una época, crecimos entre canciones de cuna revolucionarias y consignas patrióticas, sin dejar de ser niños. Y ese niño aún vive en mi memoria, navegando en su barquito de papel bajo el sol de la Cuba de los 60, llevando en un bolsillo sus sueños y en el otro, doblada, su pañoleta roja de pionero. En el recuerdo, lo veo alejarse cantando bajito una vieja melodía, mientras resuenan a lo lejos las palabras que nos acompañaron toda la niñez: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Nacer en un país como Cuba, no solo en los años 70 sino en cualquier época, nos ha condicionado de formas profundas y a menudo invisibles. La infancia cubana fue moldeada por un sistema que entrelazaba la ternura de canciones como El patito enamorado o Barquito de papel con consignas ideológicas como pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Este entrecruce constante de afecto y adoctrinamiento no fue inocente ni sin consecuencias. Quienes crecimos bajo esa dinámica somos adultos marcados. Cargar con esa historia hace que la vida fuera de Cuba, ya en madurez, sea compleja, difícil. Nos enfrentamos al desafío de educar a nuestros hijos en libertades que no conocimos, de explicarles una infancia que ellos no pueden imaginar. Vivimos con una mezcla de nostalgia, trauma y confusión. Y, aunque muchos de nosotros hemos salido adelante, no dejamos de ser consecuencia y víctimas de una época terrible. Por eso, más que pedir, exigimos comprensión. Comprensión para quienes cargamos con cicatrices invisibles. Y también ofrecemos comprensión a los niños que aún viven en ese sistema, niños cuya inocencia está siendo robada poco a poco, mientras se activa en silencio ese chip del extremismo ideológico que los acompañará. Tal vez para siempre.
Recordar estas canciones no es solo un acto de nostalgia, es también un acto de memoria y de responsabilidad.